Bien, entonces vamos a hacer en esta clase unos ejercicios complementarios sobre los temas que hemos estado revisando. El funcionamiento del motor sincrónico como generador o compensador sincrónico. Entonces veamos el ejercicio que dice un motor sincrónico trifásico conectado en estrella. Tiene una impedancia síncrona de 0.6 más J6 ohmios por fase. Y entonces, primero que aquí, al hablar de una impedancia sincrónica, quiere decir que tenemos, por un lado, parte inductiva, que sería 6 ohmios, está acompañado del J. Esta vendría a ser la reactancia sincrónica que tenemos en este esquema. Y los 6 ohmios van a ser la representación de la resistencia interna de esa reactancia sincrónica y que podría ser dibujada en serie con la reactancia sincrónica. ¿Sí? Entonces tendríamos estos dos elementos formando la impedancia sincrónica. Se conecta a una red de 2200 voltios. Entonces ya sabemos, aquí aparece este voltaje de 2200. Sabemos que ese es un voltaje eficaz por un lado. Por otro lado, como aquí se dice que el motor sincrónico trifásico está conectado en estrella, entonces evidentemente la configuración es de este tipo y por lo tanto el valor de voltaje que se da de 2200 corresponde al voltaje entre las líneas. Entonces, entre estas dos líneas, entre estas otras dos, o entre estas otras dos de aquí. Esos tres voltajes entre líneas se pueden armar si es que, por ejemplo, se conoce la secuencia de fases, si es una secuencia positiva o negativa. Y lógicamente el equivalente que usted va aquí, este es un equivalente monofásico. Quiere decir que estos elementos, la reactancia sincrónica, la resistencia interna y el voltaje inducido, se ubicarían en esta parte de aquí. Entonces tenemos estos círculos azules, estarían representando los voltajes E sub 0, los voltajes inducidos, y aparte tendríamos que poner aquí en serie con estos de sub 0 las bobinas y las resistencias en serie. La resistencia que sería de 0.6 y a continuación aquí la reactancia sincrónica de J6 ohmios. Entonces aquí estaría el punto de neutro con respecto al cual hemos generado este equivalente monofásico. El voltaje terminal sería entonces el que tenemos entre este neutro y una de las fases. Allí estaría el voltaje E. Por lo tanto, para este equivalente monofásico, el voltaje E, usted ya sabe cómo obtener. El voltaje entre líneas dividido para raíz de 3. ¿Sí? A propósito de la última prueba que ustedes rindieron, veo que muchos no tienen claro
qué es una potencia aparente, qué es una potencia reactiva, qué es una potencia activa. Entonces están mezclando las unidades. Una potencia activa le ponen unidades voltamperios o voltamperios reactivos. En los triángulos de potencia no saben en dónde ubicar la potencia aparente. Y para terminar con este pequeño comentario, veo que la copia sigue dándose. Están ya identificados algunos grupos que están intercambiando información y eso es fácil de darse cuenta porque cuando copian omiten algunas cosas o, en su defecto, copian mal. Como les dije alguna vez, yo les reviso lo que están haciendo. Y, por ejemplo, en un ejercicio que yo no vea de dónde sale algún valor que aparece ahí milagrosamente, eso para mí no sirve. También les he dicho que no es válido el hecho de que usted ponga una formulita allí con variables eléctricas y eso iguale a un valor numérico. Es decir, ese valor numérico nadie sabe de dónde sale. No hay información para saber, está utilizando este voltaje, está utilizando esta reactancia, está utilizando esta corriente. Simplemente aparece allí un valor y no existe justificación de dónde sale ese valor. Por lo tanto, si usted escribe una fórmula en forma literal, a continuación debe en esa formulita reemplazar los datos, de tal manera que nos podamos dar cuenta qué es lo que está haciendo y de dónde sale la información. De todas maneras, para quienes están compartiendo los ejercicios resueltos, deben saber que son tan responsables como quienes copian. Y en caso de que se llegue a plantear una medida disciplinaria al respecto, todos los que están involucrados van a ser sancionados, tanto el que comparte el ejercicio como los que copian. Entonces, tengan presente eso. En esta última prueba hay evidencias suficientes para ya iniciar procesos de investigación y sanción. No es mi propósito que nadie se vaya expulsado de la Politécnica. Es decir, no queremos eso. Pero si siguen con ese modo de operación, con ese modus operandi en las pruebas, no va a quedar más remedio que recurrir a ese tipo de medidas, lamentablemente. Si este momento se hiciera esa investigación o esa verificación simplemente, ni siquiera hay que investigar nada. Ya con las evidencias que tenemos en las hojas de los exámenes es más que suficiente. Este momento al menos 4 o 5 personas estarían expulsadas de la Politécnica. Y entre ellos, ¿quién repartió el ejercicio? Entonces, como les digo, no es mi intención llegar a esos extremos. Sin embargo, sabemos que esto se está dando prácticamente en todas las materias. Y en algún momento va a ser necesario tomar medidas correctivas al respecto. Entonces, después que no vengan las lamentaciones. Si es que usted no sabe la materia, pues asume esa responsabilidad. No sabe y tiene que jalarse. Lamentablemente es así. Si usted no estudia como debe, no dedica el tiempo suficiente a aprender la materia, no solamente esta, sino las demás también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué está usted aquí? Esperanzado en sacar un título fraudulentamente. ¿Cree que eso está correcto? Ese no debería ser el objetivo de un estudiante politécnico. Usted está aquí en la Politécnica para aprender, no para estar con la esperanza de que en el examen alguien le va a pasar el ejercicio resuelto.
o para tal vez copiar de algún libro. Lo único que está haciendo ahí es engañarse usted y engañar a los demás. Eso es todo. Entonces, si ha estado yendo por ese camino, todavía tiene tiempo para rectificar. Ya le digo, está identificado el grupo. 2 grupos ahí que están en eso. Al menos de los que puedo certificar con pruebas. Y les voy a hacer el seguimiento. Les voy a chequear en los siguientes exámenes. A ver qué es lo que me están haciendo. Y al momento que tenga, ¿qué se dice? El momento que tome la decisión de llevar esto a un proceso de sanción, lo voy a hacer. Así es que usted ya está en conocimiento. De aquí en adelante ya depende de usted. Bueno, respecto al ejercicio que estamos viendo entonces, usted tiene los datos de voltaje eficaz entre líneas, frecuencia de la red y la impedancia sincrónica. Se pide calcular el voltaje inducido E sub 0 cuando la máquina absorbe una potencia eléctrica de la red de 200 kilovatios con un factor de potencia de 0.8 capacitivo. Bien, entonces aquí básicamente lo que debe usted tener en consideración es lo siguiente. Este factor de potencia de 0.8, en definitiva, lo que le da es el ángulo de desfasamiento que existe entre la corriente y el voltaje. Si es que hablamos de un factor de potencia inductivo, significa que el voltaje está adelantado respecto a la corriente. Si es que hablamos de un factor de potencia capacitivo, significa que la corriente adelanta al voltaje. Entonces, tengan en cuenta esto como un dato para el desarrollo del problema. Bien, entonces vamos a proceder a la resolución realizando los siguientes cálculos. De este sistema trifásico, sacamos el equivalente monofásico que están viendo aquí a la izquierda. Entonces, el voltaje terminal, que sería el voltaje entre líneas, vale 2200. Como vamos a trabajar con este equivalente monofásico, entonces aquí el voltaje terminal E va a ser igual a los 2200 dividido esto para raíz de 3. Y como hemos estado manejando en los ejercicios anteriores, este voltaje terminal puede ser tomado como referencia. Entonces, de una vez podemos ponerle aquí un ángulo referencial de 0 grados. Bien, entonces ese sería el fasor voltaje terminal, cuyo resultado al hacer esa división de 2200 para raíz de 3, le da cuánto, señor Albán Eric.
Me dio 1270.17 voltios. Bien, gracias. 1270.17 voltios. Escribimos con un ángulo de 0. ¿Ya? Entonces, estos son voltios. Bien, a veces aquí en el desarrollo de los ejercicios no se están escribiendo las unidades para todos los casos, ¿sí? Sin embargo, como veo que existe confusión en estas unidades, por favor estén atentos cuando mencionamos los resultados de los cálculos. Voltamperios reactivos es potencia reactiva. Voltamperios, potencia aparente. Vatios, potencia activa. ¿Sí? Bueno, entonces, con este voltaje y el otro dato que tenemos en el ejercicio, dice que la potencia eléctrica que absorbe la máquina es de 200 kilovatios. Entonces, estos 200 kilovatios es la potencia trifásica que absorbe la máquina, ¿sí? En consecuencia, si es que quiero utilizar ese dato de 200K, un dato trifásico, podríamos utilizar la siguiente formulita que hemos estudiado. Como es una potencia activa, esa potencia activa dijimos que es igual en el sistema trifásico, fíjate bien, a raíz de 3 multiplicado por el voltaje eficaz multiplicado por la corriente eficaz. En estos dos casos, tanto el voltaje que estoy poniendo aquí es el voltaje de línea. Recuerde usted, pongámosle voltaje de línea eficaz. Y esta corriente aquí también es la corriente de línea en valor eficaz. Y como es potencia activa, esto va multiplicado por el coseno de teta. Esa es la fórmula que habíamos estado utilizando para sistemas trifásicos, para sacar la potencia activa. Bien, entonces de aquí podríamos analizar y vemos que disponemos de la potencia, vale 200K, el voltaje de línea son los 2200 voltios, conocemos el factor de potencia, es decir, el coseno de teta, y podríamos despejar la corriente de línea. Ahora bien, ¿en dónde está esa corriente de línea? Esa corriente de línea es la que está llegando por este camino hacia nuestra máquina. Esa es la corriente de línea. Pero como este sistema está conectado en Y, esa corriente de línea va a ser también la corriente de fase, ¿sí? Esta que está dibujada aquí en el equivalente a la izquierda. También va a ser esa corriente, ¿sí? Porque es una conexión en Y. Hemos dicho que vamos a trabajar nosotros con conexiones en Y. Si es que hubiese una conexión en delta, usted ya sabe. Ahí los voltajes de línea van a ser iguales a los voltajes de fase, pero las corrientes cambian. La corriente de fase es igual a raíz de 3 veces menor que la corriente de línea. Pero con que usted sepa manejar sistemas en Y es suficiente. No vamos a mezclarle una conexión en delta. Vamos a trabajar con conexiones en Y nada más. Bien, entonces de acuerdo a esto, la corriente de línea y su L, valor eficaz, nos va a quedar que es igual a la potencia, que serían los 200 kilovatios. Esto va a estar dividido para
despejando simplemente nos quedaría ahí un raíz de 3. Esto estará multiplicado por el voltaje entre líneas 2200 y por el coseno de teta, que es el 0.8 que está viendo allí. Note que en esta fórmula únicamente se está poniendo el valor de 0.8. ¿sí? Eso de que sea capacitivo directamente aquí no me sirve. Eso me va a servir cuando haga el diagrama fasorial. ¿sí? Entonces, de acuerdo a este cálculo, podemos poner que esta corriente I sub L ha sido igual a ¿cuántos, señor Toro Ángel? 75.6 amperes. ¿Cuánto? No lo escucho bien. 75.6 65.6 creo que me dice, ¿no? Ya, amperes. ya 65.6 amperios. Bien, entonces vayamos construyendo el diagrama fasorial para ver cómo están nuestras variables eléctricas en este caso. El voltaje terminal es el que estamos tomando como referencia. Entonces allí está el fasor voltaje terminal. En nuestro gráfico para el equivalente monofásico, ese voltaje lo tenemos en el lado izquierdo, donde dice fuente. Ese es el voltaje que estamos aplicando en el equivalente monofásico. Esta tensión vale los 1270,17 y el ángulo de 0. Está aquí arriba, ¿no? Bien. Ahora, este voltaje está relacionado con la corriente que está llegando a nuestro equivalente monofásico. Esta corriente tiene un desfasamiento respecto a este voltaje terminal. Entonces, a través de este 0.8 podemos calcular lo que sería el ángulo teta. Entonces podemos escribir que el coseno de teta es igual a 0.8 y de aquí sacamos cuánto vale el ángulo teta. Entonces, ese ángulo teta, ¿cuánto le dio, señor Tapia Brian? Sale 36.87. Gracias, 36.87 grados. Bien, en consecuencia, como ya tenemos el valor eficaz de la corriente de línea, que también es la corriente de fase, podemos dibujar el fasor corriente de línea. Entonces tenemos que escribir aquí a ese fasor corriente, como me dice que este factor de potencia es capacitivo, entonces la corriente está adelantando al voltaje justamente con un ángulo de 36.87. Entonces aquí tendríamos que dibujar la corriente de esta forma. Entonces ahí utilizo esta información, que es un factor de potencia 0.8 capacitivo. Entonces, capacitivo significa que la corriente está adelantando al voltaje. Y por lo tanto, de una vez, pongamos aquí la corriente IL en forma fasorial. Nos va a quedar 65.6 con el ángulo de 36.87. Esto es amperios, ¿no? Ya ese sería el fasor corriente que está graficado aquí.
Bien. Se nos pide calcular el voltaje sub cero. Bien, entonces, en la gráfica tenemos aquí a la izquierda en dónde está ubicado el voltaje sub cero. Ahora bien, mire, usted conoce el voltaje terminal. Conoce la corriente que está ingresando a la máquina. Entonces, al saber cuánto vale esta impedancia, podríamos encontrar este voltaje E sub X. Este E sub X sería simplemente la multiplicación de la corriente I, que ya la tenemos, por la impedancia sincrónica que también tenemos como dato en la parte superior del texto. ¿Sí? Entonces, haciendo en relación a estos valores, simplemente podríamos escribir que el voltaje E sub cero va a ser igual al voltaje que está ingresando en cada fase, al voltaje terminal. Entonces, ese voltaje terminal vale 1270.17 con un ángulo de 0. Es decir, tenemos aquí parte real pura. Y a este voltaje, como les decía, hay que restar la caída de tensión en la impedancia sincrónica. Esa caída de tensión es el producto de la corriente 65.6 con un ángulo de 36.87. Esta corriente va multiplicada por la impedancia sincrónica que tenemos aquí arriba. Entonces esto irá multiplicado por, escribimos en forma rectangular o podemos pasar esta impedancia sincrónica a la forma polar, no hay problema. Igual vamos a tener que hacer una transformación allí. Tendríamos acá 0.6 más J 6 ohmios. Entonces tenemos esta operación que realizar. Entonces, una vez que ustedes realizan esta operación, van a obtener el siguiente resultado que nos va a decir el señor Gualotuña Kevin. Inge, buenos días. Ya Buenos les. días. ¿Le saco con solo el módulo o por componentes, Inge? El módulo y el ángulo, por favor. Ya. Inge, disculpe una consulta. Sí, dígame. En este caso vemos que el voltaje de la reactancia, la fórmula es la corriente que multiplica J reactancia síncrona. Sin embargo, en este caso, como la reactancia síncrona se nos da en este formato, omitimos la J que va inicialmente. A ver, usted tiene aquí arriba la información que le da la impedancia sincrónica, ¿sí? Sí. Entonces, en este caso hay una parte real y una parte imaginaria. La parte real viene a ser la resistencia interna que tiene la reactancia sincrónica XS que está viendo aquí, ¿sí? Entonces, aquí está dibujado en rojo. Esta reactancia para este ejercicio tiene parte reactiva inductiva, es decir, el XS, que sería estos J6 ohmios, pero también tiene parte resistiva pura, que son los 0,6 ohmios que tiene usted aquí. Por eso es que aquí al momento de sacar esta caída de voltaje en esta impedancia sincrónica,
se tiene que multiplicar la corriente por todo esto, 0,6 más J6 ohmios. Si aquí le pregunto cuál es el valor de la reactancia sincrónica, la respuesta es directa. Sería la parte imaginaria, estos 6 ohmios. Esa vendría a ser la reactancia sincrónica que está dibujada acá como XS. 6 ohmios. Pero existe esta parte resistiva también. Entonces hay que poner todo allí. Listo, Inge, gracias. Bien. Bien, entonces, señor Gualatuña, ¿cuánto le dio este voltaje sub cero? Me quedó 874,6 con un ángulo de 36,87. El ángulo no estoy seguro si está bien, Inge. 804.6 con un ángulo de 36,87. 36,87. Ahí sí que estamos mal ya. Inge, pues en el ángulo solo de la reactancia me quedó un ángulo de 84. Tendríamos que hacer la suma del resto de los ángulos, ¿no? Claro, si tiene usted esta multiplicación aquí, tiene que hacer la suma de las fases y la multiplicación de los módulos. Y luego restar esta cantidad que le quede aquí de los 1270.17. Entonces esto está mal. La respuesta correcta nos va a decir entonces el señor Cruz Jorge. Ya le digo. Me dio 1513.18 con un ángulo de menos 12,92. 1513.18 con el ángulo de Menos 12,92. 93. Gracias. Entonces mire que en un examen no se puede equivocar en estos cálculos matemáticos. Son operaciones con números complejos que se entiende, usted sabe hacerlo. Bien, entonces este sería el resultado para el fasor voltaje inducido E sub 0. Debemos observar aquí lo siguiente. A ver, pongámosle una marca. El voltaje terminal tiene un módulo de 1270.17. El voltaje inducido tiene un módulo de 1513.18. Es decir, el módulo de sub 0 es más grande que el módulo de E. Si dibujamos ese fasor, tendríamos que hacerlo con una mayor magnitud y con un ángulo de menos 12.93. Es decir, vamos a estar por acá. A ver. Pongámosle flechita. Y estaría de esta forma el voltaje E sub 0. Entonces tenemos aquí el E sub 0. Bien, entonces aquí debemos observar también que ya se tiene la respuesta al literal B, el ángulo delta. El ángulo delta es el desfasamiento que existe entre el voltaje terminal y el voltaje inducido. Entonces ese valor de delta está por aquí. Ese es el ángulo delta. Entonces, ¿cuánto vale el delta?
menos 12.93. Ahora bien, usted tiene la información aquí en este diagramita que se ha hecho, en este diagrama fasorial, la información suficiente para tal vez aclarar un poquito los conceptos respecto a lo que está pasando con esta máquina eléctrica. Por ejemplo, el voltaje terminal es la referencia. Respecto a este voltaje, la corriente tiene un adelanto y ese adelanto es de 36.87 grados. ¿Sí? También tenemos aquí el voltaje sub cero que está atrasado respecto a él. Entonces, si yo le pregunto, ¿esta máquina eléctrica está funcionando como motor o como generador? Usted ya tiene la respuesta. Y otra cosa, al tener el dato de que el factor de potencia es 0,8 capacitivo, nos está indicando también otra característica de esta máquina. Entonces, primera cuestión, fijarse. Nosotros vimos que cuando el voltaje terminal está adelantando al voltaje sub cero, la máquina está operando como motor. ¿Sí? Eso en parte se decía aquí en el texto del problema. Si es que se quería pedir este análisis, simplemente se podía poner acá una máquina sincrónica trifásica. Se le daba los datos y usted tenía que analizar cómo está funcionando esta máquina. Para eso le repito, lo que tiene que hacer es utilizar la información que le estamos dando y en base a los fasores puede sacar toda esa respuesta. Entonces, primero aquí usted vería que el voltaje terminal está adelantando al voltaje inducido de sub cero. Eso ya le permite concluir que esta máquina está funcionando como motor. Recuerde usted que cuando estudiamos al generador sincrónico, el voltaje sub cero le quedaba, por ejemplo, así. El sub cero estaba adelantado a E. Entonces esa máquina estaba operando como generador. Aquí se da lo contrario. Entonces la máquina opera como motor. Siguiente cuestión. El dato del factor de potencia capacitivo le dice que la corriente está adelantando un cierto ángulo que es de 36,87 respecto al voltaje. Eso es factor de potencia capacitivo. La corriente adelanta al voltaje. ¿Sí? Entonces, la pregunta que les hago es la siguiente. La potencia reactiva que tenemos en este caso en la fase de nuestra máquina eléctrica, si es que la calculamos, ¿será positiva o negativa? ¿Quién puede concluir eso este momento? Diríamos que es negativa. Estamos hablando de un motor, estamos quitándole potencia a una fuente. Bueno, usted dice que es negativa porque le estamos quitando potencia a la fuente. Inge, según yo es negativa porque el factor de potencia es capacitivo. Ya. Entonces, en este caso estaría funcionando como motor propiamente dicho o estaría funcionando como condensador sincrónico. Recuerde que esta máquina habíamos mencionado
puede ser utilizada para corregir el factor de potencia. Es decir, puede operar con un comportamiento capacitivo, entre comillas, generando reactivos que inyecta la red y que mejora el factor de potencia de una instalación industrial, por ejemplo. Entonces, veamos haciendo el cálculo, ¿qué es lo que pasa? Bien, aquí tengo como dato el voltaje terminal y conocemos también la corriente. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir que la potencia compleja S va a ser igual al voltaje terminal, que está en valores eficaces, por la corriente que está ingresando en valor eficaz también, pero esta corriente va conjugada, ¿sí? Entonces, de esta manera calcularíamos la potencia aparente que se está desarrollando. Entonces, vamos a reemplazar los datos de aquí. Esto va a quedar igual a el voltaje terminal 1270.17 con un ángulo de 0. Y esto va multiplicado por la corriente conjugada. La corriente es 65.6. 65.6. Y el ángulo quedaría de menos 36.87. ¿Sí? Bien, entonces aquí podemos hacer la multiplicación de los módulos. Sumamos los ángulos. El ángulo nos va a quedar de menos 36.87. Y le pasamos a la forma rectangular. Entonces, esa forma rectangular, ¿cuánto le da? Señor Aro Ramiro. Sí, profe, de un minuto. En la fórmula rectangular sería 66.658. 66.658.43. Ya. Y esto menos 49.994. ¿Cuánto? 49.994.01. Bien. Gracias. Entonces nos quedarían los datos para la potencia aparente de esta forma. Y como estamos hablando de potencia aparente, estos son voltamperios, ¿no? Y también sabemos que la potencia aparente S es igual a la suma de una potencia activa P más, pongamos en términos generales, JQ. ¿Sí? Entonces habíamos visto que esta parte imaginaria puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso, la potencia reactiva Q serían los 50.000 prácticamente kilovoltamperios reactivos. ¿Sí? Es negativo. Entonces, miren, aquí tenemos la potencia reactiva con el signo que corresponde a un capacitor.
¿sí? Si usted le calcula la potencia reactiva en un capacitor, le va a salir negativa. Acuérdese de paso del triangulito de potencia que hemos estado utilizando para el análisis de la corrección del factor de potencia. Decíamos, en un sistema, por ejemplo, podemos tener inicialmente una potencia activa P, una potencia reactiva Q y una potencia aparente S. Y evidentemente aquí tenemos un ángulo θ. Hay un factor de potencia inicial. Si queremos corregir el factor de potencia, mejorar el factor de potencia, lo que debemos hacer es disminuir esta potencia reactiva. ¿Y cómo disminuimos esta potencia reactiva? Simplemente, habíamos dicho, añadiendo un capacitor que contribuye con una potencia reactiva negativa, haciendo que la potencia reactiva total disminuya. Y en este caso, nos quedaría un triángulo de potencias final de esta forma. Evidentemente, el ángulo ha disminuido y su coseno habrá aumentado. Hemos mejorado el factor de potencia, utilizando, como hemos hecho antes en los ejercicios, simplemente un capacitor. Entonces, respecto a la potencia que usted tiene en un elemento inductivo que es positiva, en un elemento capacitivo, esa potencia reactiva es negativa. Entonces, precisamente aquí tenemos verificado este hecho. Aparece que nuestra máquina está generando reactivos capacitivos, potencia reactiva capacitiva. Es decir, está funcionando como un condensador sincrónico. Y nos serviría para compensar el factor de potencia de una instalación. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Inge, disculpe, ¿por qué le puso el gráfico en Y si dice en estrella? A ver, cuando vimos los sistemas trifásicos, dijimos que esta configuración se denomina estrella o Y. La otra es la triángulo o delta, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Ya, gracias, Inge. Bueno, entonces veamos el siguiente problema. Precisamente aquí se ilustra un ejercicio en donde aparece una carga trifásica P1 con un coseno de θ1, sería según el símbolo que estamos utilizando nosotros. Es una carga común y corriente que podemos tener en cualquier instalación y aparece conectado o con posibilidades de conexión aquí un motor sincrónico que evidentemente tiene una potencia activa absorbiendo P2. Evidente, si es que este motor sincrónico está impulsando una carga mecánica en el eje, esa será la potencia mecánica, la potencia activa más significativa. Si es que este motor sincrónico estuviese funcionando en vacío, la potencia activa P2 que está puesta acá haría referencia simplemente a lo que toma la máquina de la red para vencer la fricción en los cojinetes y también el efecto de rozamiento del rotor con el aire. Normalmente esa potencia para vencer el rozamiento con los cojinetes y fricción con el aire se puede considerar prácticamente despreciable. Entonces, esto respecto a esta maquinita que ven aquí como motor sincrónico. Bien, entonces aquí en el ejercicio se dice, para grandes potencias, una de las mayores ventajas de este motor sincrónico frente al motor de inducción o asincrónico es la posibilidad
de regular el factor de potencia. En la figura se muestra una instalación con una carga activa P1 y un factor de potencia que sería el coseno de teta 1. Esto es un factor de potencia inductivo, a la que se ha conectado un motor síncrono que va a absorber una potencia P sub 2. Si se desea que el factor de potencia de la instalación sea coseno de un teta final, habrá que desarrollar una potencia reactiva capacitiva en el motor, actuando sobre la excitación. Entonces, en el ejercicio que acabamos de hacer, recuerde que el valor de E sub 0, el módulo de E sub 0 era más grande que el voltaje terminal. Ese voltaje sub 0 más grande se consigue simplemente aumentando la corriente de excitación de la máquina. Y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es un análisis de lo que serían los triángulos de potencia para este circuito que tenemos en consideración. Y entonces lo primero que deben realizar en cualquier ejercicio de este tipo es dibujar el factor de potencia o sacar más bien el coseno de teta 1, armar el triangulito de potencias y allí añadir lo que contribuya este motor sincrónico. Entonces veamos, aquí aparece una carga trifásica. Tenemos una potencia activa P1, entonces dibujamos aquí esa potencia activa P1. Potencia activa es parte real pura, no se olvide. Entonces aquí va a estar esa potencia P1. Con este coseno de teta 1, que es el factor de potencia de esta carga trifásica, podríamos sacar el ángulo teta 1. Y entonces dibujaríamos aquí lo que sería la potencia aparente S1. Entonces primero dibujamos P1 con su valor, luego encontramos este ángulo teta 1, lo ponemos allí y en función de ese ángulo estamos armando el triángulo de potencias. Este sería el teta 1. Entonces, en función de que es un triángulo rectángulo, con estos dos datos ya está resuelto el triángulo. Podemos encontrar cuánto vale C1 y cuánto vale este Q sub 1 también. Estaría todo determinado. Entonces podemos saber cuánto vale este S1 y cuánto vale también este Q sub 1. Ya, este triángulo es el que estamos armando para esta carga trifásica de aquí. Bien, a estas potencias activas, reactivas y aparente debemos sumar lo que encontremos en este motor sincrónico. ¿Sí? Entonces, se dice que se desea mejorar el factor de potencia de la instalación hasta un teta final. ¿Sí? Entonces, hay que desarrollar para eso una potencia reactiva capacitiva en el motor, actuando sobre la excitación. Ahora bien, si es que ya tenemos aquí la información de que este motor va a absorber una potencia P sub 2, quiere decir que puedo estar impulsando una carga mecánica o simplemente la potencia que representan las pérdidas por fricción y rozamiento. En todo caso, esta potencia P2, al ser una potencia activa también, tiene que sumarse con esta potencia P1. ¿Sí? Entonces, a este segmento que se llama P1 le puedo añadir el P sub 2. Entonces, simplemente para sacar todo de una vez, le voy a poner aquí arriba. Le agregamos aquí arriba a continuación.
Entonces aquí va a estar nuestra potencia P sub 2, la que está tomando el motor. Allí está el P sub 2. Ahora, en este P2, la idea es de que se generen reactivos tipo capacitivos. Lo que significa simplemente es que tendremos que añadir aquí una potencia reactiva capacitiva, que como sabemos se opone a esta Q sub 1. Entonces, aquí vamos a tener una potencia reactiva capacitiva, así, hacia abajo. Esta será una Q sub C que vamos a conseguir con nuestro motorcito sincrónico, actuando sobre la excitación, sobre la corriente de excitación. Entonces, mire, dibujado esto, podríamos también poner aquí lo que sería la potencia aparente del motor. La S2 estaría aquí. Lo pongamos aquí, esta sería la S2. Y en consecuencia, al hacer toda esta sumatoria, potencia activa P2 más potencia activa P1, potencia reactiva Q1 menos la potencia reactiva Q sub C, tendríamos un triángulo resultante que le voy a dibujar en verde, que sería este. Desde aquí avanzamos hasta acá. La potencia activa es la suma de las dos potencias. Estaríamos por aquí. Y esta sería la potencia reactiva total, la final. En consecuencia, tendríamos aquí este ángulo que se ha llamado en el enunciado del ejercicio el teta final. Este de aquí. Entonces hay que manejar esta información de esta manera, añadiendo potencias activas, potencias reactivas, etcétera, que se consigan en la máquina, en este caso en el motor sincrónico. Este es el procedimiento que se tendrá que realizar. En consecuencia, si queremos bajar el ángulo desde teta 1 hasta teta sub f, lo que hacemos es generar potencia reactiva tipo capacitivo con nuestra máquina. ¿Sí? Eso hace que la reactancia o que la potencia reactiva inicial Q1 disminuya. Si es que esta máquina está operando en vacío, no está impulsando ninguna carga mecánica en el eje, y se consideran las pérdidas 0, entonces simplemente aquí el P sub 2 sería 0, lo que equivale a decir que el triángulo de potencias quedaría simplemente de esta forma. Tendríamos que poner de aquí hacia abajo directamente ya nuestra Q sub C y trabajaríamos con este triangulito más pequeño aquí, con P sub 2 igual a 0. ¿Sí? Bien, vamos a aplicar entonces este procedimiento en el siguiente ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta primero? Bien, entonces vamos a continuar. Dice un motor síncrono sobreexcitado para absorber 600 kilovoltamperios mueve una carga mecánica de 260 kilovatios con una eficiencia o rendimiento del 0.87, es decir, del 87%. El motor está conectado en paralelo con una carga de 1000 kilovoltamperios con un factor de potencia de 0.707 inductivo. Calcular el factor de potencia total que tenemos en esta instalación. Bien, entonces, para este caso hay que considerar la información que nos da el ejercicio y vamos analizando todos los datos. A ver, primero, dice que se absorbe 600 kilovoltamperios.
debemos estar claros que esta es una potencia aparente. Mueve una carga mecánica de 260 kilovatios. Esto de aquí es la potencia disponible en el eje. Es una potencia activa, kilovatios, potencia activa. Y tiene un rendimiento, este motor, del 87%. A ver, en esta parte se han confundido cuando se realizan los problemas. Si la máquina tiene una eficiencia del 87%, significa que evidentemente no es una máquina ideal, por lo tanto van a existir pérdidas. ¿Esto qué significa? Que si en el eje usted tiene 260 kilovatios, de la red de alimentación eléctrica debe estar tomando más de 260 kilovatios. Eso me dice el rendimiento. Si fuese una máquina ideal y en el eje está con 260 kilovatios, querría decir que de la instalación eléctrica está tomando también 260 kilovatios eléctricos, que se han transformado finalmente en una potencia activa de igual valor en el eje de la máquina. Entonces, como aquí hay un rendimiento, la potencia eléctrica debe ser más grande que 260. ¿Cómo saque esa potencia eléctrica? Simplemente dividiendo el 260 para 0.87. Ya está. Entonces, esa vendría a ser la potencia eléctrica que estamos tomando desde la red. Bien, entonces vamos a ir haciendo todos los cálculos en función de los datos que se disponen. Bien, primera cosa. Escribamos las características de la carga. Bien, dice que la carga tiene una potencia aparente de 1000 kilovoltamperios, con un factor de potencia inductivo de 0.707. Entonces, de acuerdo a lo que hemos acabado de ver, podemos hacer esto. Dibujamos aquí lo que sería la potencia aparente. Esta potencia aparente vale 1000. Entonces, pongámosle aquí una S1 es igual a 1000 kilovoltamperios. Ya. Y con este factor de 0.707 sacamos el ángulo θ1. Entonces, ese angulito θ1 va a estar por aquí. Bien, ¿cuánto le dio ese ángulo θ1, señor Pedraza Mateo? Sí, ingeniero, buenos días. Me dio 45.008 grados. 45.008 grados. Ya. Entonces, conocida la hipotenusa y conocido este ángulo θ1, ya podemos saber cuánto vale la potencia activa P1 y la potencia reactiva Q sub 1. Entonces, pongámosle aquí el valor de la potencia activa P1 sería igual a cuánto, señor Ron Edwin. Ya le digo.
707 Bien, 707 kilovatios sería, ¿no? kilo. Ya, kilovatios. Y la potencia reactiva Q1 ¿cuánto le dio, señor Salazar Cristian? Medio 707,21. 707,21. Como el ángulo es de 45 grados, va a ser el 707, nomás dejémoslo ya. Estos serían kilovoltamperios reactivos. Bien, entonces este triángulo de potencias corresponde a la carga que nos dice el ejercicio, ¿sí? Eso es debido a la carga, ese triangulito. Ahora bien, el motor sincrónico está absorbiendo 600 kilovoltamperios y mueve una carga mecánica de 260 kilovatios. Como tiene una eficiencia, la potencia activa que está tomando el motor desde la red, llamémosle una P sub 2, va a ser igual a los 260 kilovatios dividido para el 0.87. Recuerde que la eficiencia, en definitiva, es la relación entre la potencia disponible en el eje y la potencia absorbida desde la red. Entonces hacemos ese pequeño cálculo y ya tenemos la potencia eléctrica activa que está tomando la máquina desde la red. Entonces, ¿cuánto le dio esa potencia P sub 2, señor Durán Eric? 298.85, profe. 298.85. Gracias. Estos serían kilovatios, ¿no? Kilovatios. Ya está la potencia P sub 2. Entonces, de una vez podríamos ir armando el triángulo final. Esta potencia P2 se va a estar sumando con la potencia P sub 1 que ya teníamos calculado. Entonces, le ponemos aquí arriba. Entonces, esta va a ser nuestra potencia P sub 2. Tenemos ahí la potencia P sub 2. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que el motor está absorbiendo 600 kilovoltamperios. Esta es potencia aparente. Entonces, la potencia aparente se añade también aquí, como hicimos hace un momentito. Esa potencia aparente va a estar de esta forma. Digamos que bajamos hasta allí. Esa va a ser la potencia S2. ¿Cuánto vale esa potencia aparente? Aquí arriba está. Está absorbiendo 600 kilovoltamperios. Por lo tanto, al ser un triángulo rectángulo, también aquí podemos sacar el valor de lo que sería la potencia reactiva que tenemos en este motor, este segmento de aquí. Entonces aquí vamos a tener una potencia reactiva Q sub 2. ¿Cómo sacamos esa potencia reactiva Q sub 2? Simplemente trabajando en este triángulo en la parte de arriba, triangulito en negro, Q sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de S2 al cuadrado menos
P sub 2 al cuadrado. Pitágoras. Entonces, ¿cuánto nos da este valor de Q sub 2? Eso nos va a decir el señor Ponce Jonathan. Ya le calculo, profe. Listo. Profe, me quedó 520,27. 520.27. Ya. Estos de aquí van a ser kilovoltamperios reactivos. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta. Bien, si ustedes no tienen una pregunta, yo sí les voy a preguntar. A ver, sabemos que este motor sincrónico está absorbiendo 600 kilovoltamperios. Y también sabemos que la potencia mecánica en el eje hace que la potencia P sub 2 sea de 298.85 kilovatios. La pregunta es, ¿por qué ese triángulo lo he dibujado hacia abajo? Porque tranquilamente podía haber puesto así la potencia aparente S2 y completar el triángulo, pero hacia arriba. ¿No es cierto? Creo que es por el ángulo, profe. El ángulo que tenemos aquí es 707, 0.707 es el coseno del ángulo. Pero este angulito de aquí es el teta 1 que tenemos en el triángulo. Es decir, ese factor de potencia de 0.707 es para esta carga de aquí. Para esta carga. Es porque es sobreexcitado, tal vez. Exactamente. Aquí se dice que el motor sincrónico está sobreexcitado. ¿Sí? Entonces, cuando el motor está sobreexcitado, quiere decir que hemos dado la suficiente corriente de excitación de tal manera que el valor de E sub 0 del voltaje inducido supera al voltaje terminal. ¿Sí? En consecuencia, este motor estaría funcionando como un condensador sincrónico. Y en esa situación, evidentemente, Q2 va a ser negativa. Entonces, finalmente aquí podríamos, de acuerdo al procedimiento que seguimos antes, tendríamos que dibujar el triangulito final que quedaría desde este punto. Vendríamos hasta aquí, bajamos y completamos el triángulo de esta manera. Entonces, este va a ser el teta final. Teta final.
Entonces, para esto conocemos cuánto vale este cateto a la derecha del triángulo en azul. Tenemos que hacer simplemente una resta de 707 menos 520. Ya tenemos este cateto aquí. En el eje horizontal sumamos las potencias, los 707 más los 298, y podríamos sacar cuánto vale el factor de potencia final. Entonces veamos el ángulo teta final, cuánto le dio señor Peña Santiago. Disculpe, profe, ¿cómo dijo que se podía calcular ese ángulo? A ver, usted tiene aquí el triángulo en azul. Conoce el cateto horizontal, 707. Conoce el P2. Entonces sería 707 más 298.85. Eso vale el cateto horizontal. El cateto vertical vale 707 menos 520. Entonces con esos dos valores podemos sacar el ángulo teta F. Ahí, un momento, ya le calculo. Voy a sacar la tangente de teta F. Ingeniero, una duda. Sí. En el cálculo donde hace P2, ¿no sería para S2? Porque estaba poniendo la 200 kilowatts sobre el coseno del ángulo, ¿no? Que vendría a ser 0.87. No, lo que pasa es que este 0.87 no es el coseno del ángulo. El 0.87 es la eficiencia del motor. Ah, ya. Vale. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cuánto dio el teta F? Entonces, eso pasa cuando no están atentos a la clase, ¿no es cierto? ¿Saben? Clarito se nota. 10.48 se le dije. El ángulo de 10.48 y el coseno de ese ángulo. 0.98. Gracias. Entonces, eso sería. Factor de potencia final 0.98 y el ángulo teta F 10.48 grados. Bien. Entonces, con estos conocimientos ya podemos hacer el siguiente problema. Dice la capacidad de un capacitor síncrono es de 160 megavoltamperios reactivos. Vamos a trabajar así tal cual. 16 kilovoltios, 1200 revoluciones por minuto, 60 hercios. Tiene una reactancia síncrona de 0.8 por unidad. Y está conectado a una línea de 16 kilovoltios. Calcule el valor de E sub 0 para que la máquina, literal A, absorba 160 megavoltamperios reactivos y literal B, suministre 120 megavoltamperios reactivos. Entonces, en el primer caso estamos consumiendo potencia reactiva y en el segundo caso estamos enviando potencia reactiva a la red. Bien, entonces, para este problema realmente está la información en valores por unidad. La potencia aparente de nuestra máquina
no se ha dado directamente, pero se ha dado la potencia reactiva, que también es válido. El dato del voltaje entre líneas, 16 kilovoltios, la velocidad y la frecuencia. En este caso, la línea que se está utilizando para alimentación de esta máquina es igual al voltaje nominal de ella, 16 kilovoltios. Bueno, entonces, primero resolvamos el problema de la reactancia sincrónica. Debemos en este equivalente monofásico conocer cuánto vale la reactancia sincrónica XS. No se habla de ninguna resistencia en serie con esta reactancia, entonces no hay mayor inconveniente. Lo que debemos empezar calculando entonces para conocer cuánto vale la reactancia sincrónica es la impedancia base, ¿sí? El ZB. Entonces habíamos visto que este valor de la reactancia o de la impedancia base se calcula en función del voltaje nominal que se está aplicando al cuadrado, pongámosle aquí, nominal al cuadrado dividido para la S nominal. Bien, entonces pongámosle al cuadradito ese por aquí en el voltaje. Y calculemos esta Z base. Bien, el voltaje nominal, no hay ningún problema, le ponemos allí los 16 kilovoltios. Elevamos esto al cuadrado. Y dividimos para S nominal. Bien, ¿qué valor ponemos allí? A ver, ¿qué valor pondría como S nominal el señor García Alejandro? Sí, quédame un ratito ya, por favor. A ver, mientras el señor García está pensando. Ya, o sea, no sé si te ven, pero me salió 16 y dije, pero estoy confundido. ¿O está mal? Bueno, ¿qué nos dice el señor Córdoba Brian? ¿Tiene alguna idea? Buen día, profe. No, la verdad, no sé cómo sacarle, profe. Bien. Entonces, verá. Si es que, por ejemplo,
usted tiene un triángulo de potencias. En forma general, aquí usted va a tener una potencia aparente, una potencia reactiva y una potencia activa. Nada más por poner un dato. Supongamos que esta potencia aparente S vale 10, pongámosle simplemente 10. Vale 10. Si usted conoce este ángulo de aquí, podría saber cuánto vale P y cuánto vale Q. Ahora bien, si es que queremos mejorar el factor de potencia, es decir, si queremos reducir este ángulo, podríamos tener este caso. Aparece aquí un nuevo ángulo, un ángulo más pequeñito. Hemos compensado o mejorado el factor de potencia original. ¿De qué manera? Disminuyendo la potencia reactiva. Podemos disminuir todavía más esa potencia reactiva. Podríamos conseguir un ángulo de 0. Y en ese caso, ¿cuánto valdría la potencia activa? Si no le ven directamente, hagamos esto. La potencia aparente S va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, ¿no es cierto? Tendríamos así. Y aquí le ponemos el radical. Y no hay ningún misterio en eso. Entonces, aquí estamos viendo que mientras va disminuyendo la potencia reactiva, va disminuyendo también la potencia aparente que tomamos de la red. Y eso implica disminución en la corriente que cogemos desde las líneas de alimentación. Si bajamos toda esta potencia reactiva hasta que se haga 0, en ese caso, haciendo este cálculo, me va a quedar que la potencia aparente se ha convertido en potencia activa. Es decir, me queda únicamente potencia activa. ¿Sí? Eso por una parte. Cuando mantenemos constante la potencia activa, porque, por ejemplo, estamos impulsando la carga en el eje de una máquina. Y esa potencia que necesita el eje no puede cambiarse. Entonces sería un caso de que opere la máquina como motor, por ejemplo. Pero si es que estamos haciendo la aplicación de capacitor sincrónico, ¿qué es lo que me interesa en ese capacitor sincrónico? Que se genere potencia reactiva, ¿no es cierto? Y que, en todo caso, la potencia activa que toma la máquina de la red sea la más pequeña posible. Hace un momento dijimos, si es que no hay carga aplicada en el eje,
la única potencia activa que tomaría la máquina sería para compensar las pérdidas por fricción y rozamiento. Eso significaría que podemos tener una potencia reactiva, pero con un valor de potencia activa prácticamente cero. En ese caso estaríamos más bien trabajando sobre este eje vertical, sobre la potencia reactiva, con una potencia activa prácticamente cero. Esto para cuando, como le digo, nuestra máquina no tenga carga conectada en el eje y se consideren despreciables las pérdidas por fricción y rozamiento. ¿Sí? En ese caso, prácticamente si la potencia vale cero, mire aquí en esta formulita, teorema de Pitágoras, si la potencia activa vale cero, ¿qué pasa con la potencia aparente? La potencia aparente me va a quedar igual a la potencia reactiva. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un capacitor sincrónico. Entonces tenemos precisamente esa función que está realizando la máquina. Y para ello, toda la potencia aparente será, en definitiva, potencia reactiva. Entonces aquí vamos a poner los 160 megavoltamperios. 160 por 10 a la 6, ¿no? Bien, entonces esta Z base, a ver, Z base, ¿cuánto le salió, señor Ortiz Oscar? 1.6. 1.6 ohmios, ¿no? Ya, 1.6 ohmios. Entonces, con esto podemos sacar la reactancia sincrónica XS, que va a ser igual a al valor de la reactancia en por unidad. Entonces, pongamos XS en por unidad, multiplicado esto por la Z base. Entonces, tenemos que en por unidad vale 0.8. Esto multiplicamos por el 1.6. 848, 1.28, ¿no? 1.28. 1.28 ohmios tendríamos como reactancia sincrónica. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa podemos calcular aquí? Podríamos sacar, por ejemplo, la corriente de línea. Entonces vamos a trabajar en el literal A. Dice que la máquina está absorbiendo 160 megavoltamperios reactivos. ¿Sí? Entonces, la corriente de línea, que sería también la corriente de fase, va a quedar igual a esta potencia de 160 megavoltamperios. 160 por 10 a la 6, o pongámosle simplemente 160 megas. Esto habría que dividir para raíz de 3 multiplicado por el voltaje nominal, que es 16 kilovoltios. 16 kilovoltios, le voy a poner simplemente como K, 16 kilovoltios.
Entonces, ¿cuánto nos da aquí este asunto? Señor Yanzaguano Brian. Nos da 1478. 1400. Eric. Y raíz de 3 es 1,7. 1 para 1,7. ¿Cómo es el factor 10 a la sexta? A la 9. ¿Oh? Por 10 a la 9. Por 10 a la 9. ¿Qué opina, señor Tapia Brian? No, no estoy de acuerdo con el resultado. ¿Cuánto le dio a usted? A ver, señor Tapia, ¿cuánto le dio? Sí, Inge, cometí un error en el cálculo y le he puesto dentro de la raíz. Ya le acabo de hacer ahorita. A ver, señor Suquitana Oscar. Ya dije un momentito. En Gemini me salió 5773.5. Punto 5. Bien, entonces tenemos aquí el cálculo con la formulita tradicional que hemos estado utilizando, ¿no? Esa formulita, recuerde que era, le voy a escribir aquí por si acaso, la potencia aparente S es igual a raíz de 3 multiplicado por el voltaje eficaz, ¿cierto? Eso sabemos. El voltaje eficaz y por la corriente eficaz. Esa es la potencia aparente en un sistema trifásico. Entonces, como no tenemos potencia activa, la potencia aparente es igual a la potencia reactiva. Por eso es que está puesto aquí los 160 megavoltamperios reactivos sobre raíz de 3 y el voltaje de líneas, 116 kilovoltios. Bueno, entonces ya tenemos el valor de la corriente. Podríamos también con esa corriente calcular la caída de voltaje E sub X. Entonces, E sub X resulta que va a ser igual a los 5.733.5 multiplicado por el 1.28, que es el valor de la reactancia sincrónica, 1.28. Entonces, ¿cuánto da este valor, señor Pérez Rotzen? ¿No está, señor Pérez? Entonces, señorita Toapanta Andrea. Sí, ya te estaba haciendo solo. 7390,08. Gracias, señorita.
voltios, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya tenemos la información. Podríamos sacar también el voltaje terminal. El voltaje terminal sería igual simplemente a los 16 kilovoltios. 16 kilovoltios dividido para raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. Entonces, rapidito, ¿cuánto da esto, señor Morán Darwin? Está Me da presente. no, ¿Cuánto? 9.24 kilovoltios. 9.24 kilovoltios, gracias, 9.24 kilovoltios. Bien, entonces, veamos qué es lo que pasa en este primer caso. Hagamos los diagramas fasoriales, o el diagrama fasorial más bien. Podemos tomar a este voltaje terminal como referencia, siempre lo estamos haciendo así. Entonces ponemos aquí el voltaje terminal E con un ángulo de 0 grados. Este es el fasor voltaje terminal. ¿En cuánto vale? 9.24 kilovoltios con un ángulo de 0. Bien, aparte de este voltaje, tenemos también el cálculo que acabamos de hacer del voltaje sub X. Está aquí, los 7390 con 0,8 voltios. Y tenemos también la corriente. Para dibujar el voltaje, podríamos primero dibujar la corriente. Para dibujar la corriente tenemos la siguiente información. La máquina está absorbiendo 160 megavoltamperios reactivos. No absorben ninguna potencia activa. Ojo con eso. Entonces, para el voltaje terminal que tenemos aplicado aquí, como que toda esta máquina eléctrica representa una carga eminentemente inductiva, puramente inductiva, diríamos en esos términos. ¿Por qué razón? Porque solo tengo potencia reactiva. Eso significa entonces que esta corriente I, que ya tenemos aquí el valor, el módulo, en valor eficaz, esta corriente va a estar retrasada 90 grados respecto al voltaje terminal E. ¿Sí? Eso es básico. Usted tiene que observar, la máquina está absorbiendo pura energía reactiva nada más. Eso es como que tuviera aquí solamente una bobina. Entonces, ya sabemos, en una bobina el voltaje está desfasado 90 grados respecto a la corriente. Como el voltaje que aplico es aquí, el voltaje terminal que ya está dibujado, respecto a este voltaje terminal debo dibujar la corriente desfasada 90 grados, es decir, hacia abajo. En un circuito inductivo el voltaje adelanta 90 grados respecto a la corriente, eso ya hemos dicho, ¿no? Entonces aquí va a estar nuestra corriente I, fasor corriente. Y como ya tenemos esta corriente ubicada, esta corriente valdría 5773.5 con un ángulo de menos 90. Ya podemos dibujar el voltaje sub X. El voltaje sub X es el que tenemos en esta bobinita, en la reactancia sincrónica. Este voltaje, a su vez, va a estar adelantado 90 grados respecto a esta corriente. ¿Eso qué significa? Que el voltaje E sub X va a estar así. Adelantado 90 grados respecto a la corriente. ¿Cuánto vale este voltaje?
Ya tenemos aquí 7.390 con un ángulo de 0,8, perdón, con 0.08 y un ángulo de 0 grados. Bien, lo que faltaría calcular es el E sub 0. Entonces, el voltaje sub 0 va a ser igual al voltaje terminal. En este caso, ya tenemos calculado ahí 9.24. 9.240 voltios con un ángulo de 0. Ponemos el ángulo de 0. Y a esta cantidad hay que restar la caída de voltaje en la reactancia sincrónica. Esa caída de voltaje ya le tenemos por aquí, ¿no es cierto? Pero falta poner los ángulos. Entonces, bueno, el ángulo es 0. Ya sabemos por qué el ángulo de X es 0. Entonces tendríamos que escribir directamente ya la corriente 5.773.5 multiplicado por la reactancia sincrónica de 1.28. Entonces, si este ángulo para E sub X vale 0 y el voltaje terminal también tiene un ángulo de 0, entonces la solución es rápida, ¿no? Esto de aquí nos quedaría. Bueno, por si acaso alguien no esté ubicándose bien, le voy a poner a esta corriente I con el ángulo, ¿sí? El ángulo de esa corriente es menos 90. Y la reactancia sincrónica es J 1.28. Eso significa que este 1.28 va con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Para que nadie se pierda. Entonces hacemos esta operación y el resultado nos da ¿cuánto, señor Nicolás de Carlos? Me salió 1849.92 voltios. Ya, muchas gracias. Con un ángulo de 0, ¿no? Ya está. Entonces, está puesto ahí el voltaje E sub 0. Dibujamos eso en nuestro diagrama fasorial y simplemente sería este espacio de aquí. Ese va a ser el E sub 0. ¿Por qué razón? Porque el E sub 0 más el E sub X tiene que ser igual al voltaje terminal E. Entonces aquí está el E sub 0. Listo, entonces este sería el diagrama fasorial para la parte A. Y para la parte B, por favor, la hacen ustedes. Hemos terminado la clase. Y no se olvide que la próxima, que sería el día viernes, con ustedes tenemos la siguiente prueba. Bien, cualquier pregunta sobre este ejercicio, la parte B, revisamos en la próxima clase. Tengan un buen día.